La respiración. Vamos a entrar a la etapa de la respiración. ¿Cómo se da la respiración, la obtención de energía para la respiración en los seres vivos? Empezamos primero por la parte de cómo respiran los animales y cómo es su respiración. Y luego vamos a entrar a las clases de respiración mucho más profunda de los procesos químicos que ocurren dentro de la célula, ¿no? Muy bien, veamos la primera, la respiración en los animales o los tipos de algún tipo de reproducción. Los órganos de los animales, o comúnmente lo que nosotros conocemos, es que respiramos por los pulmones, y a veces no conocemos otra forma de respiración. Pero esto no es cierto. Los animales tienen varias formas de respiración. Y la respiración en general consiste en que tomamos el oxígeno ingresa en forma de inspiración hacia los pulmones, luego llega hasta los bronquiolos, llega hasta los alvéolos pulmonares, deja el oxígeno y recoge el CO2 y elimina el dióxido de carbono, o también llamado anhídrido carbónico. Esta respiración lo hacen todos los seres vivos, ¿no? Todos los animales en particular, ¿no? De esta manera, con órganos que no son iguales para todos. Hay 4 tipos de respiración. Cutánea. Cutánea significa piel, que dice que son animales que respiran por la piel, ¿no? Y a través de la piel asimilan, ¿no?, por difusión el oxígeno. Este oxígeno pasa a los vasos sanguíneos de la sangre, que conducen el oxígeno hacia todas las partes del cuerpo, y los desechos también son eliminados a través de la piel. Esta respiración cutánea es propia de animales como los anfibios, en el caso de los sapos, las ranas, salamandra. Acá tenemos una de ellas, miren ustedes, la piel, ¿no?, de la cola, ¿no?, una piel desnuda y húmeda. Si uno alguna vez ha tocado la piel de una rana o un sapo, es fría, es húmeda, porque respira por la piel, ¿cierto? Y también por ahí elimina los desechos, en el caso de la salamandra, ¿no? Y también tenemos el caso de los anélidos, como el caso de los de tierra, ¿no? Entonces, tenemos el caso también de, digamos, de algunos ejemplos, como hemos dicho, de los anfibios. Bien, esta es la respiración cutánea, respiran por la piel. La siguiente respiración es la respiración traqueal. La respiración traqueal es propia de animales como los insectos. ¿Qué son las tráqueas? Son unos tubos, como si fueran los tubos de luz o de agua, ¿sí? Son tubos, ¿no? Sistema de tubos vacíos interconectados en el interior del cuerpo del animal, por donde circula el aire, circula el oxígeno, que lo lleva a todas las células del cuerpo, y por ahí también regresa y elimina el dióxido de carbono, ¿no? Seguramente una vez en su vida, en la casa, han encontrado ustedes a una cucaracha y lo ha aplastado, han escuchado y suena, ¡crack!, suena, ¿no? ¿Por qué suenan así? Por los tubos, ¿no?, que están llenos de aire, que se llaman las tráqueas, pues se llama la respiración traqueal. Seguramente que en algunos empaques de artefactos vienen envolturas con una bolsita de aire, uno lo revienta, ¿no? Parecido a eso es cuando uno aplasta un insecto o uno de estos animales con respiración traqueal. ¿Quiénes forman parte de la respiración traqueal? Veamos, acá está. Traqueal. Tenemos el cuerpo de un insecto y adentro un sistema de tubos, ¿no? Un sistema de tubos, ¿no? En el abdomen del animal existen unos huequitos, unos orificios, que se llaman espiráculos, ¿no?, que conectan al sistema de tubos internos, ¿no?, que son las tráqueas. Entonces, las tráqueas internamente, y por fuera están los espiráculos, que son los orificios de entrada por donde va a pasar el oxígeno
y por donde se va a eliminar el dióxido de carbono. ¿Quiénes tienen este tipo de respiración? Los insectos, en su mayoría, también los arácnidos y algunos meriápodos, ¿no? Las arañas también respiran de forma traqueal. Bien, ahora veamos el siguiente tipo de respiración, branquial. Es un órgano especial llamado branquias, ¿no? Que contienen los peces, ¿no? Las branquias contienen una serie de, digamos, de opérculos que son una serie de concavidades, ¿no? De filamentos en cada uno de ellos, ¿sí? Por las cuales se va a difundir el oxígeno del agua. Por aquí pasa el agua y estas branquias captan el oxígeno y la absorben y lo llevan a la parte interna. Esta abertura se llama opérculo y adentro están las branquias. Por eso la respiración branquial es porque estos animales, ¿no? Estos animales, en el caso de los peces que están en el agua, toman por estas branquias el oxígeno y también por ahí eliminan el anhídrido carbónico, el CO2, ¿no? ¿Quiénes tienen respiración por branquias? Tenemos también los equinodermos, como por ejemplo la estrella de mar, ¿no? También quienes tienen respiración branquial, los peces, ¿cierto? Los peces. ¿Está bien? Algunos moluscos también, ¿no? Tienen respiración branquial. Y por último tenemos la respiración pulmonar, la que son de animales que superiores muchas veces, ¿no? Pulmonar, que tiene pulmones. Tenemos los mamíferos en general, ¿no? Tenemos los reptiles, ¿cierto? Las aves, ¿cierto? ¿No? Son animales que tienen respiración pulmonar, ¿no? Las aves, ¿no es cierto? Los mamíferos, los reptiles, inclusive, y los anfibios, pero en la etapa adulta. Muy bien. Esos son los tipos de respiración de algunos animales. Ahora vamos a ver la respiración, los tipos de respiración, digamos, que se produce dentro de la célula. Cómo se produce la energía, ¿no? Y hacia dónde va dirigida, ¿no? Esta energía. Hay veces que nosotros respiramos y, respiramos oxígeno. Pero a veces hay respiración que no requiere oxígeno. Y ustedes se van a sorprender, ¿no? ¿Cómo es posible? Todos tienen que tomar oxígeno. No. Hay respiración que es con oxígeno, que requiere oxígeno. Esos son los tipos de respiración. Son dos tipos de respiración. Una, vamos a llamarle tipo de respiración, una clase, como ustedes quieran llamarle, aeróbica, y otra respiración anaeróbica. Son dos tipos de respiración, la aeróbica, y la anaeróbica. La aeróbica es una respiración que requiere sí o sí oxígeno, ¿no? Y esto lo realizan a través de varios procesos químicos que hoy vamos a explicar. Y luego la anaeróbica, que no requiere de la presencia de oxígeno, que también vamos a explicar el día de hoy, que muchas veces lo conocemos, pero no pensamos que es así, ¿no? Veamos la respiración aeróbica. ¿Ah? Muy bien. Ahí tenemos la respiración aeróbica, ¿no? Respiración aeróbica. Vamos a ver los procesos en qué consiste y cómo se realiza, ¿no? Veamos el gráfico, muy aleccionador. Requiere la presencia de oxígeno, ¿no? Tiene tres procesos. Uno se llama la glucólisis, ¿no? 2, el ciclo de Krebs, y 3, la cadena respiratoria.
La vez pasada hemos estudiado también que el ser humano, los seres cuando se alimentan, ¿no?, transforman las sustancias orgánicas en energía, en calorías. Esas calorías, cuando el cuerpo no lo necesita, lo va a guardar, ¿cierto?, como reserva. ¿Y cómo lo guardan? ¿Se acuerdan? Lo guardan como una moneda energética llamada el ATP. Y esto es muy importante, que vamos a ver ahora cómo se va a ir formando y degradando el ATP. Veamos qué consiste en el proceso de la respiración celular aeróbica, porque se realiza en las células. Muy bien, la glucosa, glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Glucólisis es la descomposición de la glucosa, ¿no? La glucosa son el alimento, la sustancia orgánica que tienen los seres vivos. Se realiza en el citoplasma de la célula. La glucosa, que es de 6 átomos de carbono, ¿no?, a través de una serie de reacciones químicas, se va a dividir y se va a convertir en ácido pirúvico, en 2 moléculas de ácido pirúvico. 2 por 3, 6, en ácido pirúvico. Al hacer esta conversión, va a eliminar energía, ¿cierto? Y lo va a guardar en forma de ATP. Además, va a perder electrones y los electrones van a ser transportados, ¿no?, a través del NAD. NAD transporta electrones, ¿no?, que se ha liberado. Esa es la glucólisis. Repito, que es la degradación de la glucosa en ácido pirúvico, 2 moléculas de ácido pirúvico, con formación de energía que se guarda en ATP y liberación de electrones. Esa es la glucólisis. Luego viene el ciclo de Krebs, ¿no?, donde se realiza el ciclo de Krebs dentro de las mitocondrias. La mitocondria es una organela que se encarga de la respiración celular, como hemos explicado mucho más antes, ¿se acuerdan? Entonces es una organela dentro del citoplasma llamada mitocondria. Dentro de la mitocondria se produce el ciclo de Krebs, ¿está bien? Y también la cadena respiratoria. Pues, ¿en qué consiste? El ácido pirúvico que sería producido en el citoplasma, ¿no?, es tomada por la mitocondria. ¿Se dan cuenta? Es tomada por la mitocondria. Y de allí, de la mitocondria, ¿no?, se descompone formando CO2. Y otra parte se descompone formando un compuesto llamado acetilcoenzima A, de 2 moléculas. Hay 2 carbonos ya, porque uno ya perdió, ¿no? Perdió liberando CO2. Y el otro, acetil, está acá, 2C. Pero bien, también libera electrones en forma de NADH. Este acetilcoenzima entra a una serie de procesos de reacciones químicas, ¿no?, para que se pueda ir transformando. De 2 acetilcoenzima pasa a 4, ¿cierto? 4, pasa a 5, pasa a 6, ¿cierto? 4, 5, 6, es un ciclo que se va acá. Y cada vez que se va produciendo, digamos aumentando el número de carbonos, ¿no?, se elimina CO2, ¿no? Se elimina CO2. Se elimina CO2 acá, se elimina CO2. En el ciclo se va eliminando CO2. También en el ciclo, ¿no?, en el ciclo se va eliminando energía, ¿cierto? Y se va guardando en el ATP. Este es llamado en el ciclo de Krebs, ¿no? Repito, ¿en qué consiste el ciclo de Krebs? Vamos a resumir de manera sencilla, ¿no? El ácido pirúvico se va degradando, se va descomponiendo en acetilcoenzima A y libera CO2, moléculas CO2, además de liberación de electrones. ¿Está bien? Estas moléculas
¿no? De 6 carbonos se van degradando, ¿no? Liberando CO2, pero también liberando ATP. Y también liberando electrones en forma de NAD, NADH. NAD y NADH, ¿no? Bacilógeno. Eso es lo que pasa en el ciclo de Krebs. Y finalmente tenemos la última parte, que es la cadena respiratoria. ¿Qué es la cadena respiratoria? Ahí, ¿no es cierto?, en la célula, ¿no?, sucede una serie de reacciones químicas, ¿no?, donde se va a usar o se va a, digamos, también a formar ATP. La energía se forma ATP por los electrones que han sido transportados de acá, que han sido liberados, acá han sido liberados electrones, esto va hasta acá. O sea, no se pierden los electrones de acá, ¿no?, sino pasan a la cadena respiratoria. Entonces, con una sustancia citocromo reacciona y se libera energía y hay la formación de agua. Esa es la cadena respiratoria. La función principal es la formación de agua, ¿cierto? La formación de ATP, ¿no?, producto del transporte de electrones de todo la respiración aeróbica. Bien, de esta manera hemos terminado la forma como se produce la respiración aeróbica dentro de la célula, que tiene 3 procesos, como hemos repetido: glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Muy bien, vamos a ver ahora la respiración anaeróbica. Muy bien. Respiración anaeróbica. La anaeróbica no requiere de la presencia de oxígeno, ¿correcto? Y se produce, tiene también tres formas. Una es la fermentación láctica, otra es la fermentación alcohólica y otra es la fermentación pútrida del mal olor. Vamos a ver por qué, ¿no? ¿A qué se debe esto? Muy bien. ¿Cómo se produce la fermentación? La fermentación son procesos, como ustedes lo ven, que se produce en varias formas de alimentación, ¿no?, como son las levaduras. Las levaduras son hongos que se echan a algunas sustancias para poder elevar, por ejemplo, en el caso de los panes, o para hacer la cerveza, o para hacer el whisky, ¿no? Usan procesos de fermentación, o para hacer el vino, o digamos, pisco, usan procesos de fermentación. Y esa fermentación no requiere de la presencia de oxígeno, ¿no? Los seres que están ahí no requieren de la presencia de oxígeno, se fermenta. ¿Cómo es la fermentación? Veamos. La molécula de glucosa, ¿no?, se va a degradar, ¿cierto? Como hemos dicho antes, se va a degradar en ácido pirúvico con la formación de energía en forma de ATP y también transporte de electrones. ¿Y por qué fermentación? Porque de aquí, ¿no?, de ácido pirúvico, ¿no?, la fermentación láctica produce ácido láctico. ¿Dónde se te encuentra esto? En los músculos. Cuando tú haces deporte, cuando tú comienzas a trabajar los músculos, ¿no?, hay la presencia de ácido láctico, ¿cierto? Pero cuando esto se agota, entonces te viene un dolor, ¿cierto? Una vez que has demasiado, haces hecho deporte, el día siguiente está, oh, tu cuerpo está, mi músculo me duele, ¿no? ¿Por qué viene el dolor? Por que no hay el ácido láctico, se ha agotado, ¿no? Entonces hay un pequeño masaje, una rotación, se reactiva el glucógeno y nuevamente el músculo comienza a funcionar.
Eso se llama fermentación láctica. También sirve, ¿para qué? Para producir yogur, ¿no? Yogur, ¿cómo se produce? Por fermentación láctica, respiración anaeróbica, ¿no? Para elaborar el pan, para elaborar cerveza, ¿no? ¿Cómo se hace? Con fermentación, ¿no? En este caso, alcohólica, ¿no? Para la cerveza, digo, esa es fermentación alcohólica. ¿Y cómo se fermenta? ¿Cómo se hace la fermentación alcohólica? ¿Cómo producen alcohol? Porque luego, al final, se va a producir la formación de alcohol con liberación de CO2. Esa es la fermentación alcohólica, ¿no? Se produce, digamos, ácido etílico, perdón, alcohol etílico, ¿cierto? Y es etanol y la liberación de moléculas de CO2. Esa es la fermentación alcohólica. Y se usa, como les digo, se usa para elaborar cerveza, para elaborar un whisky, etcétera, ¿no? Muy bien. La fermentación láctica está en los yogur, también para hacer pan, ¿no? Etcétera. Terminemos con el tercer tipo de respiración anaeróbica, que es la fermentación, digamos, pútrida. Otros le llaman fermentación cadavérica. Bueno, este es un tipo de fermentación para producir cierto tipo de alimentos o de vinos, ¿no? Con un fuerte olor que parece rancho, parece uno dice, uy, está malogrado, no lo quiero comer, ¿no? Sin embargo, algunos quesos, ¿no? Son producidos por fermentación. ¿Qué se hace con esto? A la leche de la vaca se le echa, se fermenta, ¿no? Se descompone y se forman los quesos. Y esos quesos producen un mal olor por este tipo de fermentación. No porque sea así, ¿no? Porque digamos, la forma como hacen los quesos naturales que nosotros comemos no hay ningún problema. Pero cuando se fermenta, especialmente para eso, ¿no? Se le llama, contiene cadaverina, que es una sustancia química, o lindol también, que produce cierto olor, digamos, un poco fuerte al gusto de las personas. Pero es muy famoso, por ejemplo, los quesos franceses. Los quesos franceses son hechos en base a la fermentación pútrida. Pútrida porque tiene un mal olor, ¿no es cierto? Entonces, uno dice, cuando uno compra y no sabe, un queso, digamos, de francés, y le sirven a la mesa y lo quiere comer, dice, bueno, me han insultado, me están dando un queso podrido, un queso malogrado, y es tan malo que uno no quiere comer, ¿no? Porque es fuerte el olor. Pero no saben que ese queso es un queso fino, un queso muy fino, producido por fermentación, ¿cierto? Por fermentación de, digamos, pútrida, con, digamos, sustancias especiales para producir y procesar ese queso. También lo hacen con los vinos. Algunos vinos también son producidos por este tipo de fermentación y son guardados durante mucho tiempo, puesto que su costo es bastante elevado, ¿no? Por la fermentación que está pasando. Bien, chicos, hemos terminado de conversar el día de hoy sobre los tipos de respiración y la forma de respiración, ¿no? De algunos animales y los tipos como son la fermentación aeróbica y la fermentación anaeróbica.